Primer caso contra Estados Unidos por deportación al CECOT. Venezolano demanda por falta de debido proceso. No me Escuchen sorprende. esto. El gobierno de Estados Unidos enfrenta su primera demanda legal por la controvertida política de deportaciones al Centro de Confinamiento de Terrorismo Organizado, el CECOT, en El Salvador. Un migrante venezolano ha presentado una querella formal alegando que fue deportado sin recibir el debido proceso de ley y responsabiliza directamente a la administración del presidente Trump por la situación. La demanda interpuesta en una corte federal sostiene que la expulsión se llevó a cabo sin una audiencia adecuada, sin acceso a una representación legal y sin revisar sus circunstancias individuales. El migrante, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, afirma haber sido trasladado al CECOT, un penal de máxima seguridad en El Salvador que ha sido criticado internacionalmente por supuestas violaciones de derechos humanos. Según los documentos presentados, la Casa Blanca tiene un plazo de 6 meses para responder a la querella. De no hacerlo, el demandante podría proceder a reclamar una compensación de más de $1 millón por daños y perjuicios, alegando que su vida fue puesta en peligro al ser enviado a un centro de carcelario destinado a pandilleros peligrosos sin haber cometido delito alguno. Y escuchemos lo que se reporta en la prensa sobre esta noticia. El gobierno ya enfrenta lo que podría ser la primera demanda de un inmigrante venezolano deportado al CECOT. Neyerber Rengel, de 27 años, pasó 4 meses en esa prisión salvadoreña en donde asegura que fue golpeado y abusado. Hoy, desde Venezuela, presentó un reclamo administrativo contra el Departamento de Seguridad y las agencias de inmigración por deportarlo sin el debido proceso. Si en 6 meses la Casa Blanca no responde o rechaza el reclamo, Rengel podrá demandar en una corte federal por más de $1 millón. Ahí está el mi muchacho. arma, unas máquinas de cortar cabello, y yo lo único que quiero es limpiar mi nombre. Es lo único que yo pido, limpiar mi nombre y que todo esto no quede en vano. Rengel asegura que fue detenido por sus tatuajes, pero el Departamento de Seguridad Hermano. insistió hoy en que pertenece al Tren de Aragua. Bueno, ahí está esto y esto es lo que él está alegando. Ahora, él dice que lo que quiere es limpiar su nombre, pero la limpieza de su nombre la quiere con $1 millón. No, que va a Ray, demandar discúlpame, Ray, en serio, nosotros acabamos de verlo, los que nos están viendo en Facebook pueden ¿Está pidiendo visualizar $1 millón la o no? imagen. Está pidiendo $1 millón pues no es limpiar su nombre. que no Él va a quiere $1 millón compensar, pero está dentro de lo que él está exigiendo legalmente, o sea, dentro de la demanda está obviamente para ver si puede hacer algo con todo lo que padeció. Porque ahora, Sí, ¿tú ¿qué crees? padeció? ¿Qué padeció? Ray, escúchame. Ahí le daban comida todo 3 veces al día. Ray, por favor. ¿Tú crees en serio que por qué lo mandaron al CECOT? Dime la verdad. Bueno, lo mandaron al CECOT porque, ¿Por qué? porque el gobierno tenía información de que era miembro del Tren de Aragua. No tenía información de que era miembro del Tren de Aragua. No tenía información. No, Si eso es lo era que una dice el sospecha, gobierno. pero era una sospecha. Tú no puedes enviar al CECOT a otro país. Tú no puedes. El gobierno. No puedes. Pero el Tú estás gobierno, diciendo no puedes. el gobierno tiene que, antes el debido proceso e informarse verdaderamente cuál era la condición. Este migrante no había cometido ningún delito y fue enviado al CECOT. ¿Tú crees, reitero, por qué lo llevaron detenido, Ray? ¿Qué opinas? Bueno, porque era miembro de una No pandilla. era miembro, Ray, no. Pues si la policía lo está diciendo, las autoridades. No era miembro, si O sea, por eso mismo es que lo trajeron de nuevo. Dime tú qué información tú tienes para decir que no. Él no tenía antecedentes Eso es lo penales. que dice él. No, eso es lo que dicen las fuentes. No, las fuentes no. El gobierno está diciendo que era miembro de la pandilla del Tren de Aragua. Si Y era, tú estás diciendo ¿tú que el crees, gobierno, Ray? que tiene todos los recursos Ah, para sí, investigar, sí, que sí, tiene sí, toda sí, la sí, gente... Ray, ¿tú crees que si él verdaderamente era del Tren de Aragua, él lo hubiesen traído de nuevo a Estados Unidos? Pero es que no lo trajeron a Estados Unidos, él está en Venezuela. Está bien, Él digo, está demandando desde allá. Está bien, eso pero- es lo otro que yo me explico. No, está bien, ¿Cómo pero- un abogado representa a alguien que está en Venezuela? No, pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, ¿tú crees que lo hubiesen llevado, el punto, y quise decir, a Venezuela? Si él verdaderamente no hubiese pertenecido al Tren de Aragua, ¿lo hubiesen dejado en el CECOT? Si pertenecía al Tren de Aragua. Lo que pasa es que Venezuela lo intercambió y ahí lo tienen. César, ¿tú qué opinas? No sé si la demanda del señor vaya a prosperar teniendo en cuenta que el ángulo legal en el que fue deportado de Estados Unidos se basa, no olvidemos, en el Enemy Aliens Act o la ley de enemigos federales de Estados Unidos, lo que le da la potestad
más allá de si está de acuerdo o no, si hay áreas grises o no, le da la potestad al Ejecutivo, o sea, al presidente de los Estados Unidos, de deportar a cualquier persona que tenga sospecha y no necesita probar la Claro. sospecha ante un juez Qué buen federal. punto. Claro, el migrante puede demandar, le va a tocar usar muchos otros argumentos porque el gobierno federal muy probablemente va a decir, usamos esta herramienta, teníamos preocupación y invocamos esto por lo que ellos llaman invasión, ¿no?, que había en el país, y la ley realmente le permite en ese proceso Claro. deportar al que simple con la mera sospecha que- que hace parte de un grupo La- terrorista. la pregunta que porque yo el- hago- Porque el Tren de Aragua era declarado. La, ha sido pre- declarado la grupo pregunta que yo terrorista. hago, una pregunta que les hago. Un sacerdote, un pastor, mira lo que te voy a decir, un pastor de una congregación que que haya sido un hombre ejemplar en su país, en Nicaragua, por ejemplo, Sí. y que ese pastor haya cuidado a los viejitos, a los niños, y haya sido un hombre ejemplar, una persona que ha dado su servicio a Dios, un pastor, si entra ilegalmente a Estados Unidos, ¿puede ser deportado? Sí. Claro. Claro, porque es que no tiene que ver con que si es bueno o no, entró ilegalmente. Bueno, pero este, Entonces, no tiene que ver con que si es de la ganga o no. Entraste ilegalmente, para afuera es que va. pero ¿tú no crees que para eso están las leyes y él merecía un debido proceso? ¿Qué proceso se lo dieron? No, él no tuvo debido Le dieron- proceso. un juez dictaminó una orden de Sí, deportación. pero con una ley, como bien dijo César, César dijo, puede tener grises. César, ¿tú crees que esa ley no, tiene César grises? no dijo puede tener grises. Lo que pasa es que el abogado demandante dijo de eso. César, y lo dije porque ¿Vio que lo dijiste? ¿Vio? pero un momento. Tú lo estás escuchando, Ray, presta más atención. El abogado defensor del señor demandante probablemente va a decir que esa ley no calificaba porque no se podía probar Ujú. que realmente había una invasión, bla, 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 bla. De la misma manera ellos tienen que probar que no había una invasión, ¿no? Exacto. Exactamente, ese es mi punto. Y ojo, que quizás nos están escuchando abogados, si usted tiene una opinión legal diferente, llame y opine. Sí, Pero, por lo favor. que Pero- pasa es que el acta de enemigos ya pasó por las cortes y ya fue aprobada. Exactamente. Recordemos que reactivaron las deportaciones, Sí, las claro. hubo cortes menores que fallaron y detuvieron deportaciones basados en eso y luego la Corte Federal Dijo que sí se puede. ¿Sabe qué? El presidente lo puede El hacer. presidente se Entonces, puede. de alguna manera, le da la razón en esa deportación. Claro, aquí lo único que puede hacerlo, y siendo abogado del diablo, Qué raro, lo Ray. único que puede hacer los abogados de este charlatán que está Charlatán. queriendo quitarnos $1 millón a nosotros, lo único que puede hacer es tratar de demostrar que él no era del Tren de Aragua. Exacto. Ahora, si tú un día te reuniste en un colmado, en una bodega en New York con alguien del Tren de Aragua, fuiste, intercambiaste el número de teléfono, estás frito. Esto podría servir como precedente legal si se comprueba que hubo una cadena de decisiones arbitrarias o ilegales. Ya hay demandas Exacto. grupales al Estado federal y vendrán otras demandas sueltas de gente que pensarán que le violaron sus derechos, que no Sí. hizo parte, que Sí. no tenía el debido proceso, bla, 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 bla. Igual tú Pero la imagínate. ley, sí. pero más allá de la parte empática, vamos a pensar que el señor era un pan de Dios. Sí, y lo llevaron al SECOT por error. Imagínate Pero tú no lo los llevaron daños por error, lo psicológicos. llevaron. Pero porque la lo ley llevaron. federal sí le permite al presidente, y ese es el Claro, argumento y durante llevar al semanas, SECOT. que si tienen sospechas y está bajo la ley del Enemies Act, lo puede hacer el gobierno federal, y eso fue lo que invocaron y sacaron a mucha gente y mandaron para el SECOT. Claro. A un montón de gente, algunos con razón, otros con sospechas, otros con pruebas Pero fehacientes. no podemos. Pero